Va a ser rollo, opino, doy algún consejo y paso al siguiente. Opino, doy un consejo, paso al siguiente. Y así de forma rápida para que me dé tiempo a todo el mundo. Hola, este es mi dibujo. Me ayudaría saber tu opinión acerca de él, junto a las cosas en las que pueda mejorar o cosas para eliminar. Me gusta muchísimo la temática. Sí que es cierto que a nivel composición aquí hay muchísimo margen y realmente no hay información que tú estés metiendo por aquí. Contrasta mucho con justo el otro margen que no hay ningún hueco. Yo centraría un poquito más los personajes para que haya el mismo margen por ambos lados, o dejaría que haya más margen a la izquierda que no a la derecha, porque nuestro personaje está mirando hacia allá y eso hace que apuntemos mejor el foco principal de la composición. Lo demás está precioso, me encanta la iluminación. Ahora bien, si tú quisieses ambientarlo mucho, a mí me gustaría personalmente contraste en estos brillos de aquí que son tan bonitos, y a lo mejor haciendo el fondo un poquitín más oscuro por los márgenes o algo, logra ambientarlo finalmente muy bien. Pero esos últimos son cosas que yo personalmente le haría, ¿vale? Hola Kim, es uno de mis primeros dibujos digitales, puedes marcar y corregir todo lo que quieras. Está muy chulo el estudio de anatomía y rendering, está muy bien renderizado, honestamente. Yo he hecho en falta diferenciar un poco los elementos de esta zona, porque tienen colores muy similares, y si tú entrecierras los ojos vas a notar que si a ti no te dan contexto de la pose y te ponen este personaje borroso, no vas a notar cuál es el brazo, cuál es el lacito de la camiseta, y se debe prácticamente a que tienen el mismo valor de colores y de contrastes y todo eso. Realmente ayudaría que, por ejemplo, a las piernas por detrás le aplicase un tono más oscuro que al brazo, para que a la vista se pueda notar mejor que está delante y que está detrás. Aquí a lo mejor en donde se junta el lacito y el hombro, dejaría que en el lacito hubiese un degradado de más sombra de aquí a que se va despejando, para que haga ese contraste y se diferencien los elementos. Hola Kim, este es un dibujo de hace un par de meses, lo hice para controlar emociones negativas, por lo que no me fijé mucho en la figura humana ni anatomía. Algo que me recomiendes para mejorar. Está muy linda la composición y me parece un concepto precioso, me encanta la rimlight que le has puesto, es súper mágico, me encanta. En cuanto a anatomía, aquí hay un poco de confusión, ¿vale? Porque al estar esto inclinado hacia allá, no sé distinguir si es la línea del pecho, el canalillo, o si es el brazo. El deltoides en el hombro se ve algo así, ¿vale? Aquí estaría el pecho, tal, y aquí sigue el brazo, ¿vale? Esto es una marca que viene muy bien hacerla para que se vea más realista la anatomía. Entonces esto haría así, y por aquí vendría este hombro que está bastante bien posicionado. Esto lo pondría yo por aquí, y claro, ya por aquí vendría, si lo hiciese, pues el centro de eso. Si vosotros tocáis un poco la clavícula y la seguís hasta el final del hombro, está justo en la esquinita por arriba y ya baja hasta el centro del cuello por aquí abajo. Entonces, si seguimos este recorrido, yo lo dejaría un poquito más así y la otra por aquí. Lo que también te diría que es un error que yo tenía muchísimo, es que los ojitos, este lo ha hecho mirando al frente, cuando debería estar a 3/4, y te explico, mira, no es lo mismo hacer el ojo así cuando está a 3/4 que hacerlo así, siguiendo esa perspectiva, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, te lo digo por si te interesa profundizar en eso, que yo es un error que cometía siempre. La textura está guay, veo que hay un poquitín de photobashing, cosa que me parece súper legit, o sea, yo lo hago bastante. El pelo está hermoso, la luz que ha salido increíble, los colorcitos, todo. Sinceramente, no sé qué decirte ya de aquí, ¿eh? Y veis lo de a 3/4, tened cuidado porque no siempre se aplica. El volumen de aquí está muy bien y no tiene por qué moldearse tanto como lo que yo hice antes, ¿vale? Así que depende siempre de la estructura del personaje, pero personalmente es algo que a mí me ayudó cuando tenía que tenerlo en cuenta. Sinceramente, aquí lo que yo le haría es subir un poco los contrastes, pero por mi propio gusto personal. Realmente no te hace falta. Quizá únicamente en el eyeliner y en los ojos y todo eso para aumentar la profundidad de la mirada, pero es que no hace falta. Algo que te voy a decir es que esta sombra la vayas desvaneciendo cada vez un poquito más, que por aquí no haya tanta. Hola Kim, quisiera que me corrigieras este dibujo, es 1C, mi llamado Jake, siento que la pose está mal hecha, las proporciones del cuerpo también, la sombra y la perspectiva, puedes corregir lo que veas. En cuanto a proporciones, yo lo que te recomiendo siempre es que te ponga una referencia, porque es lo que más te va a salvar, y ya que te ponga a ver un poquito la forma geométrica tal. Básicamente podemos hacer aquí como un cubo y ver que va hacia abajo, como el esquemita tal de las direcciones de las cosas. Es súper útil para después poder hacer la perspectiva de forma más fácil. En cuanto a las manitas, te recomiendo pillar referencias como por ejemplo Cuticosmo, te recomiendo mucho. Algo que les caracteriza muchísimo es que mete poses con manos muy extrañas y con muy perspectivas forzadas, así que intenta ver su boceto, cómo trabaja la línea este artista, porque yo creo que de analizar eso te va a servir un montón. Obviando la comparación, quiero que veas y que aprendas, ¿no?, de los grandes, cómo el alterar la perspectiva de más puede darle más interés a tu dibujo, sobre todo en un dibujo así como este que tiene una perspectiva muy forzada, que está muy chulo. También intenta darle ese juego a los dedos, girándolo un poquito para ese dinamismo, y también te diría, las piernas en general yo creo que se verían menos,
O sea, más bien se vería la cabeza tal. Las piernas no se verían más así. Esto no sé qué parece. Es que estoy con el ratón, lo siento, ¿eh? Qué bonito, me encanta. No me comentaste nada, así que no sé exactamente qué necesitas de consejo y tal, pero, por ejemplo, a nivel compositivo de colores y tal, que cuide un poquito los colores del fondo. Por ejemplo, aquí me gusta mucho cómo han manejado el rosa contrastando con el pelo. Sin embargo, vosotros entrecerrad los ojos así y mirad el dibujo. ¿No os da la sensación de que aquí tiene el pelo corto blanco? ¿A qué se debe esto? A que el fondo y el pelo tienen un color muy similar. Simplemente te diría que controle un poquito esos valores, intenta que justo la zona donde has puesto ese color no se parezca demasiado al color del personaje, porque se va a fundir tu personaje con el fondo y la silueta no se va a distinguir tan bien. Hola, hice este dibujo hace poco para practicar cómo hacer electricidad. La verdad siento que el personaje es muy plano o como si el dibujo no estuviera terminado. Si ves también cualquier otra cosa que corregir, adelante. La verdad que no sé muy bien cómo funciona la iluminación en esta situación de relámpagos por todos lados, pero sí que te diría de poner sombras muy contrastadas, por lo menos en los pliegues de la ropa por aquí en esta esquina, para darle mucha profundidad y una base más oscura que contraste con la luminosidad de los relámpagos. Creo que a lo mejor piensas que se ve un poco plano porque el color en sí es un color plano. A lo mejor lo que necesitas es profundizar en ello, en contrastar muchísimo más las sombras. Súbete a tu capa de las sombras y métele oscuridad, o incluso aumentalas, ponle nuevas sombras, como debajo de la mano, que la mano esté haciendo una sombra en la camiseta, porque yo creo que se va a ver mucho mejor. Y también el ojo, si tú lo que quieres es que tenga una mirada súper penetrante, oscurecería todo más, dejando que los rayos sí que tengan un poquito más de brillo, y el ojo, pero no el ojo entero, el iris, el resto del ojo que no sea tan blanco, y ya le puedes poner algún destellito blanco, tal. Yo lo haría así. Hola, Kim, quisiera opiniones sobre este dibujo. Siento que podría mejorar la iluminación y composición, pero no sé cómo. El personaje Draculaura chico es como la versión chico de Draculaura, o se supone que es como su hermano. Es tipo versión chico. Vale, veo que se podrían posicionar de otra manera que les favorezcan más, porque los veo demasiado juntitos, haciendo que la silueta final quede un poco liosa. Hay que dejar más hueco, como este que has dejado aquí por el cuello. Por ejemplo, aquí en el brazo, pues hacer que el brazo vaya un poco más así. No sé, simplemente dejando huequitos, espacio negativo, que se le dice, es cuando vas a lograr que la silueta se destaque más. A lo mejor pegaría un poco el chico hacia allá, dejando aquí un poco de espacio negativo, para que se note la separación entre ellos dos. Ahora, en cuanto a anatomía, sí que veo que tienen bastante hombro, más de la cuenta. Yo le achicaría un poquitín el hombro. Y aquí lo contrario, veo que tiene un brazo chiquito para el tamaño del torso y de la cabeza, así que sí que se lo agrandaría un poquitín más. En general, el chavalín se queda muy pequeño respecto a Draculaura. No pasa absolutamente nada, pero hace que parezca su hermano pequeño. Que no pasa nada, a lo mejor tu versión de Draculaura chico es más pequeño y ya está. Pero es que se ve más pequeño, no de bajito, sino de edad. Hola, primera vez enviando dibujito al canal. Estoy empezando con el arte digital y este ha sido mi primer intento. No hay mucho que decir aquí, ¿eh? Me gusta mucho el destellito que le has dado a la nariz. Le da un buen toque. Incluso le da tan buen toque que lo haría un poquito más grande. Mira, tú tienes esta forma geométrica, ¿vale? Las tienes en una capa diferente. Vas a duplicar esa capa, le vas a meter a la capa duplicada un desenfoque gaussiano y ahí tendrás un efecto glow muy chulo. Olikin, este es mi primer dibujo experimentando con luces y me gustaría que me dieras algún consejo sobre cómo mejorarlo y cómo hacer con las luces con Premiere, porque se me dificulta un poco. A ver, yo lo que mejor te puedo recomendar es que pilles una referencia de iluminación en el día. Referencias muy buenas como las que puede pillar el Sam Dastard. Ves, aquí hay una línea que se va adaptando al volumen del personaje y en la sombra pone un color frío y en la luz ya se pone cálido. Yo creo que aquí eso te podría venir bien, que sea más frío por abajo, ese tipo de cosas. Yo creo que te vendría genial eso. Creo que la parte en la que más necesito ayuda es la ropa y los anillos, pero cambia lo que vos quieras, te dejo libertad. Sí, hombre, te voy a dar yo consejo. Es que me encantan los colores que usa, el degradadito del pelo. ¿Me ayudas tú a mí, por favor? Y los anillos están perfectos. El filtro de ruido con el filtro de enfoque es que me encanta, sería tan yo. La ropita, pues mira, ha renderizado muy bien la cara y podría renderizar mejor la ropa. ¿Pero qué pasa? Que no tienes por qué. Yo creo que esto es un poco elección propia, ¿no? Yo aquí rendericé bastante más la carita que el resto de la ropa. Mirad, está casi en boceto. Lo hago a posta, porque a mí me gusta, porque eso da más atención a la parte renderizada. Por lo tanto, no te haría falta como tal. Pero si tú dices que quieres mejorar la ropa, estas líneas puedes hacer que no sea tanta línea y que sea más mancha. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta, de verdad. Es el dibujo más completo que he hecho en cuanto a iluminación y background. Me gustaría saber tu opinión y corregir algunos fallos. Buah, está súper chulo, me encanta el contraste también, ¿eh? Lo que le haría aquí para mejorar un poquito la composición sería limpiar la zona del pelo, aclararte dónde van los mechones, que no se interpongan unos con otros. Me fijaría también un poquito en el control de bordes. Mira, aquí esta mandíbula la han marcado mucho mejor que lo que sería esta, que está como súper difuminada en todo el mentón. Y yo creo que te vendría guay marcarla un poquito más, como en esta. Quizá ponerle un borde duro por aquí debajo del labio o por aquí en la nariz. Y esta nariz, el orificio creo que va muy vertical. Yo lo haría un poquito más horizontal, un
pelín. El pelito de por aquí le daría un poco más de textura como la que tiene este, para que no se vea tan plano. Hola, Kim, me gustaría que opines sobre lo que sea que creas que puedo mejorar. Todas estas ventanas negras que se van repitiendo le están quitando protagonismo a tu personaje porque hay un patrón que se repite un montón de veces y encima con un color muy fuerte que es el negro. Entonces tendríamos varias opciones: hacer menos ventanas, menos edificios, dejar un hueco de cielo justo aquí en mitad donde la cara del personaje para enmarcarla y que se vea mucho más llamativa. O, no sé si lo tienes por capas, debería ser fondo y personaje en capas diferentes. Pillas la capa del fondo, la baja el contraste para que no te quite tanto protagonismo del personaje. En cuanto a anatomía, una forma de hacer una pose dinámica y que no parezca estática es que la línea de los hombros vaya para un lado, y con línea de los hombros me refiero a esto, y que la cadera vaya justo al lado contrario. ¿Qué pasa? Que si hacemos eso hay que cambiar cómo están las piernas. La pondría por aquí un poquito más de perfil, esta la pondría más por aquí, y esta a lo mejor la podemos hacer así y que esté así, que siga una línea, ¿no? Que la línea de movimiento sea esta, y entonces las piernas las sigan. Aquí estamos formando esta silueta que está haciendo una curva, y sin embargo antes lo que tú tenías era una curva rota. Dibujo que hice ayer es una comisión. ¡Qué preciosidad, por favor! El glow que le has puesto alrededor al gatete, yo lo aumentaría. Como una rim light por aquí. Si a ti te mola más que sea un poquitín más realista, que algunos pelillos sobresalgan, hacer así. Yo le haría eso personalmente porque creo que sobresaldría un montón. En la carita yo le metería una capa de algún añadir con baja opacidad, un degradado luminoso en la carita. Tu personaje parece una persona que está como confusa, que tiene esa máscara. Me gusta mucho la curvita que se hace en la oreja, me ha parecido súper on point. Es que esto es mínimo, pero quizá te vendría guay que la camisa por aquí se corte un poco para que se vea el volumen del cuello de la camisa, algún brillito que resalte más, como borde duro, ¿sabes? Quizá incluso alguna sombra más marcada. Lo del brillito me ha molado, ¿eh? O sea, no sé qué más consejos darte, sinceramente me mola mucho. Oli King, ¿cómo andas? Estoy tratando de hacer otro estilo de dibujo, no me sé su nombre, pero te dejo una foto de referencia. Tienes que tener en cuenta que los ojos son una esfera cubierta por dos párpados, ¿vale? Para saber cómo direccionar un ojo, pone la pupila, o sea, lo que es el iris en la dirección a la que quieras. Por ejemplo, vamos a ponerla mirando arriba a la izquierda, y luego lo cierra con el párpado. Tú haces el ojo así, pero luego borras la parte que esté tapada por el párpado. Para la gente que quiera poner pupilas, tenéis que tener en cuenta dónde sigue el iris, y siempre va a estar en el centro del iris, siempre, 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 siempre. La pupila no se mueve. Podrías darme tu opinión de la dinámica del dibujo, pero algo general, lo que veas. Me gusta que tenga estos espacios en blanco, hace que se lea muy, muy, muy bien. Me he fijado un poco en este brazo por detrás. La trayectoria del hombro al codo se me hace un pelín corta, y luego la trayectoria del codo a la muñeca se me hace muy larga. Primero hago la mano, después de la mano hay que encontrar un punto medio entre el hombro y la muñeca, que en este caso no va a estar así cogiendo, ¿vale? Sino que va a estar así. Creo que tienes que hacer la mano más de perfil, ¿vale? Para que se note, y aquí ponerla, y creo que directamente no se vería nada asomando. Cositas que podría mejorar. ¡Qué lindo! Me gusta mucho cómo hiciste los labios. La sombra, yo dejaría uno de los bordes duros y en otro sitio difuminada, para que haya como esa zona donde la sombra da más fuerte y otra donde se va desvaneciendo. Yo aquí limpiaría un poquito lo que es esto para dejar que la estructura facial no se pierda. Imagínatelo con el mismo color de tu piel, es que si no, no puedo. Y a la vez, ya que está renderizando muy guay, quizá oscurecerle las sombras de aquí del pelo por abajo, y quizá sombrita por aquí abajo, o incluso, mira, un halo así naranjoso. Me refiero con el aerógrafo donde te termina aquí esta sombra, pero con una capa de superponer y le baja opacidad y ya está, ¿sabes? Estoy probando cositas nuevas en mi estilo, pero sigo teniendo problemas con sombra y demás. Le quitaría un poco de opacidad al fondo para que no recargue demasiado y que no le quite protagonismo al personaje. Partes más oscuritas sobre el pelo, en las zonas que estén más escondidas, para que se note bien lo que es la silueta. La técnica esta de las cajas para ver la dirección del brazo y todo eso te puede ayudar. O tú tienes que ver cómo iría el otro, y ya por aquí iría la mano. O incluso más corto, que yo lo he hecho también muy mal con el ratón esto, y que no puedo, porque creo que no está tan escorzado. Pero hace unos días completé esta pieza, me encantaría ver qué cosita podría mejorar. Está muy chulo, los colores me gustan un montón. Yo lo aumentaría el contraste, pero porque yo soy muy así. Métele algún subtono diferente, donde las sombras métele algo más frío o más naranja, no sé por qué, pero siento que le pegaría. Sí que no tienes por qué hacerlo porque igual es por el estilo. Le agrandaría los ojos para tener la oportunidad de que se vean un poquito mejor, ya que el blanco de los ojos se ve tan pequeñito, de lejos parece que tiene el ojo entero negro, y no queremos eso a lo mejor. Entonces fíjate en ello, ¿vale? Gracias por estar. Besito a todos, chao.